Hola y bienvenidos nuevamente a este nuevo video del curso. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la autorregistración de servidores en Zabbix. En este video puntual vamos a estar viendo un tipo de autorregistración que es a través de un parámetro en el agente de Zabbix que se llama host metadata. Para ello, lo que primero voy a hacer es ir a la sección de Data Collection, Host, y vamos a usar este servidor, el server Linux 01, que es el que voy a estar utilizando como prueba para la autorregistración. Lo primero que voy a hacer es tildarlo y lo voy a eliminar. Le doy aquí al botón Delete. Acá me va a consultar si lo queremos eliminar realmente, entonces le damos Aceptar. Bien, ya no lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro servidor Linux, que es el que acabamos de eliminar a través de la interfaz web de Zabbix. Y aquí vamos a darle un clear, limpiamos pantalla y a continuación vamos a entrar al agente de Zabbix. Yo utilizo Nano para lo que es el editor de texto. Ingresamos a etc zabbixagent.conf y aquí vamos a buscar la palabra host metadata. Perfecto, aquí lo hemos encontrado. A continuación vamos a eliminar el comentario. Aquí vamos a poner un nombre descriptivo. Yo en mi caso le voy a poner Linux. Voy a guardarlo y voy a reiniciar el servicio del agente de Zabbix con systemctl restart Zabbix agent. Ahí se acaba de reiniciar el servicio. Vamos a ver que haya levantado correctamente con un status. Perfecto. Y como buena práctica, siempre es recomendable hacerle un tail -f a var log zabbixagent.log para corroborar que el servicio se haya reiniciado sin problemas. En este caso, como nuestro servidor en la config tiene configurado lo que es la encriptación con PSK, nos está dando una alerta de que acaba de fallar. Para solucionar esto es tan simple como volver a la agente. Vamos a buscar las opciones de encriptación que ya habíamos visto en otros videos y las vamos a comentar. Voy a comentar este parámetro TLS connect, TLS accept, y si bajamos un poquito más vamos a comentar TLS psk file y TLS psk identity. Vamos a guardar la config de la agente, volvemos a reiniciar el servicio y vamos a correr nuevamente un tail. Como vemos, acaba de iniciar sin errores. Ahora vamos a pasar a configurar la autorregistración en la web de Zabbix. Bien, aquí en la web nos vamos a Data Collection y al final de la lista vamos a ver esta opción de Discovery. Vemos que de forma predeterminada en Zabbix ya viene con un Discovery Rule creado que se llama Local Network. Si ingresamos aquí, el título lo podemos modificar a Network Discovery. Si tuviésemos un proxy, aquí lo seleccionaríamos. De momento lo vamos a dejar así. Y aquí tenemos que establecer nuestro rango IP, que casualmente, en mi caso, es el correcto, que es el 192.168.0. Sería una red /24. Bien. Acá la podemos poner cada cuánto queremos que se realice un discovery. Para este caso, como es una prueba, podemos ponerle cada un minuto, cosa que no es recomendable dejarlo en un ambiente de producción, aclaro por las dudas. Bueno, y aquí abajo tenemos este primer check, que traducido al español sería criterio de unicidad del dispositivo. Lo que hace es chequear por IP address o por sistema operativo. Este parámetro, system.uname, lo que hace es chequear que el agente de Zabbix esté instalado en un sistema operativo en específico. Nosotros le vamos a dejar por ahora que sea por IP address. En hostname y visible name podemos dejarlo como viene por defecto. Acá le vamos a dar a activar y al botón update. Una vez que ya lo tenemos habilitado, podemos ver un resumen de lo que nos va a hacer esta regla de Network Discovery. Y voy a corregirlo porque me quedó mal, perdón. Ya, Network Discovery va a buscar en mi red desde la 192.168.0.1 hasta la 254 en cada un minuto y va a chequear los agentes de Zabbix que se encuentren dentro de esta red. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a Alerts, Actions, y aquí vamos a ir a la opción de Auto Registration Actions. Le ponemos un nombre a nuestra action. Le voy a poner Auto Registrar Linux Server. En el campo Conditions voy a empezar a agregar la condición, que en nuestro caso va a ser en el menú desplegable de Type. Vamos a elegir Host Metadata.
en Operator le vamos a poner que contiene la siguiente value. En mi caso yo le había puesto Linux con la L mayúscula, ¿sí? Y le vamos a dar agregar. Si recordamos, si nos vamos a la gente, vamos host metadata. Por último vamos a la pestaña de operations y aquí vamos a agregar una nueva condición que va a ser que agregue el host una vez que detecte los servidores de Linux que contienen ese host metadata. Bueno, que agregue el host a Zabbix. Vamos a poner que le agregue a un host group, por ejemplo al de Linux Server. Agregar. Vamos de nuevo a añadir. Vamos a poner que le haga, o sea, le asigne un template. Vamos a elegir el template que corresponde. Templates. Bien. Y aquí vamos a buscar el de Linux. Linux Server, vamos a ponerle un agente activo. Seleccionar. Agregar. También podemos agregarle nuevamente el link template que le asigne el de ICMP. Acá, ICMP. Para saber que para que nos alerte Zabbix si se cae el host, si se apaga, que nos dé una alerta. A ver si podemos agregarle algo más. Y bueno, y que lo habilitemos al host una vez que se agregue automáticamente a Linux. Aquí le damos al botón Add. Como vemos, nuestra regla de autorregistración acaba de ser creada. Ahora podemos visualizar en Monitoring, Discovery. Vamos a ver el estado del Discovery de las máquinas que acabamos de agregar. Como aquí vemos, acaba de hacer un Discovery de la IP 022 que corresponde a nuestro Linux, al cual le configuramos el host metadata. Bien, ahora si nos vamos a Data Collection Host, vamos a ver que nos acaba de agregar automáticamente el server Linux 01, le acaba de asignar el template de ICMP y el de Linux Agent Active, como habíamos especificado, y esto mismo podemos visualizarlo desde Monitoring, Discovery. Aquí tenemos, digamos, cuándo fue el último Discovery que realizó. En este caso vemos que machea con la IP de nuestro host que detectó gracias a la configuración del host metadata. Perfecto. Esto fue todo por ahora. Nos estamos viendo en el próximo video. Como siempre, cualquier duda nos pueden dejar un comentario en la caja de comentarios. Nos vemos.